¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de la Weekly de Toxic Vision, el repaso semanal a las noticias del multiverso Eurovisivo. Queda muy poco, 3 fines de semana y ya tenemos Eurovisión aquí. Así que nada, las noticias están burbujeantes, ya es que va a empezar todo a pasar, estamos ya deseando esos ensayos que empiecen a compartir imágenes ya, y ya pues muy pendientes de las predicciones, de las encuestas, absolutamente de todo, de los detalles que se van filtrando de cómo van a ser las puestas en escena. Yo aquí te lo cuento todo. Lo que hago es traerte todo lo que contamos aquí en la comunidad de Twitter de Toxic Vision, en las comunidades de X de Twitter, pues te puedes unir y entonces ya puedes compartir o comentar cualquiera de las noticias que todos los miembros de la comunidad vamos colgando aquí. Yo lo que hago aquí es básicamente pues coger todas las noticias, ordenártelas, comentártelas, explicártelas con mucho amor, con mucho cariño. El podcast en directo todos los miércoles en Twitch, pero en diferido pues lo tienes los fines de semana ya en YouTube, pero también en Spotify, en iVoox. A toda la gente que veis, también se puede ver en Spotify, pero que escucháis en iVoox o en Apple Podcasts, en todas estas plataformas que escucháis el podcast. Un asbesto muy fuerte, un asbesto muy fuerte. Bueno, pues venga, vamos allá con las noticias de esta semana. Bueno, primera noticia, el gran evento de este fin de semana, última pre-party de la temporada, gran pre-party, la de Madrid, la que han organizado Eurovisión Spain. Pues nada, una pasada de fiesta, 3 días de fiesta. El jueves, fiesta de disfraces. El viernes, conciertos orientados más al Benidorm Fest de este año. Y el sábado, pues, los conciertos de los Eurovisivos. Bueno, aquí te voy a comentar un poco los highlights. Simplemente que sepas que en el directo que hicimos ayer en Europop estuvimos 2 horas contando absolutamente, pues que estuvimos rajando ahí y estuvimos contando absolutamente todos los detalles de todo lo que pasó durante este fin de semana, salseos, cotilleos, todo, anécdotas, lo estuvimos comentando ahí, así que ahí ya te puedes explayar, tienes para escuchar también todos los detalles. Aquí te voy a traer, pues por ejemplo, imágenes de cómo fue la fiesta de disfraces del jueves. La verdad es que es muy divertida, la gente tiene una imaginación impresionante. Disfraces de todo tipo, de los astronautas de Irlanda, las mantaquilleras estas de Polonia, Carilla, Slimon. La verdad es que la gente se curra muchísimo los disfraces. Y este del humo, de verdad, que yo creo que es que fue la joya de la corona de la fiesta de disfraces. De verdad se curró muchísimo ese disfraz del humo, que ahí no se ve, pero llevaba también un sombrero con las letras del humo, que era una maravilla. ¡Viva el humo! Yo de verdad que espero poder traerme algún peluche del humo o algo de Eurovisión. Espero que tengan de merchandising o como mínimo una fotito. Bueno, simplemente comentaros que de los conciertos del viernes y del sábado, pues tenéis fragmentos de todos los conciertos en mi canal, tanto del viernes como del sábado, fragmentos de 30 segunditos. Bueno, comentar simplemente, pues por ejemplo, este dueto de Anabel Conde con Melody cantando el Vuelve conmigo, que la verdad es que fue una pasada, este homenaje a Anabel Conde. Pero bueno, Melody, por supuesto, recibió un baño de masas impresionante, pero bueno, esa noche pues
Tuvimos actuaciones de Melo Mana, David Afonso, Las Supremas de Móstoles, Carla Frigo, Henry Sendler, Jesse Matador, Kingdom, Magot, Sara Alto, que se marcó 2 canciones, en la de Quédate conmigo y la de Zorra, cantadas en español, que se ganó al público así. Pum, dijo, ala, ya está. ¿Cómo ganarte al público español? Pues cantando Quédate conmigo y Zorra. Espectacular. Lucas Boom, Cube, Keino, de Teresa, Sony Selena, triunfazo total. El Banayata, una gozada poder contar con el Banayata, cantando tanto Carnaval como Metana. J. Cabello, Daniela Blasco y un mini concierto de Marina Sati. El sábado, pues nada, homenaje a Melody, con un vídeo homenaje muy divertido y por supuesto sus actuaciones. Donde todo el público se volvió completamente loco. Nada, Melody cantó Amante de la Luna y también Esa Diva. Y tuvimos a un porrón de artistas eurovisivos, creo que fueron 29, porque hubo una baja en el último momento. Baez, Catarsis, Ciferblatt, Amy, Clement, Chloe de la Rosa, del Junior de este año pasado, Miriam Sangelia, Remember Monday, Prince, Laura Zorn, Napa, Roxen, de Rumanía 2020-21, Park, Tatumeitas, Nina Sisic, Justina, Marco Bosniak, Siruso, Goyo, Adonis, Isal, Red Sebastián, Emily Di Forest, Kyle Alessandro, Gabri Ponte, Soeme, Miriana Conte, John Tears, Tommy Cash, Escodra Electronique, JJ, Erika Bigman, Kai. Un conciertazo, casi 4 horas de conciertazo, que fue completamente una maravilla. Pues nada, cantaron todos estupendamente. Fue una noche espectacular. Tenéis los videoclips. Eurovisión Spain este año ha hecho unas producciones brutales. Tenéis las actuaciones en formato producido, que son realmente casi videoclips. De verdad es que hay algunos. Muchísimas felicidades a la gente de Eurovisión Spain, porque es que se lo ha currado un montón y es que lucen y se escuchan súper bien. Así que en el canal de Eurovisión Spain de YouTube tenéis, no sé si ya están todas o cuántas, pero están publicando todas a muy buen ritmo. Así que tenéis mucho contenido ahí también. Anécdotas que pasaron durante las noches, pues por ejemplo, durante la actuación de Sisal de Dinamarca, pasó algo ahí entre el público, justo en mitad del público, pues parece que alguien se desvaneció o tuvo algún tipo de problema de salud. Los que estábamos allí de repente veíamos cómo todo el mundo que estaba en el centro de la pista empezaba a sacar los móviles con las linternas, llamando a la organización, a todo el mundo, para que pararan la actuación o para que trajeran a alguien. Al final acudieron rápidamente, la gente de la sala de seguridad y tal. Espero que la persona que estuviera indispuesta, que estuviera mal, pues que solo fuera un susto y que se haya recuperado. Os comparto aquí el momento que los suscriptores del canal, Samario, pudieron grabar en aquel momento y que han compartido conmigo. Donde veis aquí, ahí en el centro de la sala, donde está absolutamente todo el mundo con los móviles llamando. Aquí ya los técnicos de luces también se percatan y empiezan a llamar también a los responsables. Y como veis, todo el mundo está como muchísimo más preocupado. Más preocupados pues, de lo que está pasando en la pista que de la propia actuación de Sisal. Enseguida la organización le dijo a Sisal, oye, que ha habido un problema, no sé cuánto. Vamos, porque también las luces, lógicamente, también se pararon. Entonces le dijeron, vamos a volver a actuar para grabar bien tu actuación, ¿vale? Así que, nada, muy bien.
Pequeños incidentes, bueno, ya lo sabéis, ya lo contábamos la semana pasada. Alemania al final no pudo acudir a la pre-party de Madrid por temas de salud. Nada, nos mandaron un saludito allí en vídeo hablado en español. Pues nada, contándonos lo que había pasado y por qué no pudieron venir. Y esta ausencia de última hora de Italia, de Lucio Corsi, que pues estaba confirmado, parecía que sí que iba, pero al final en el día de las entrevistas estábamos allí, pero no ha llegado ni tampoco llegó el sábado para las actuaciones. Entonces, claro, muy extraño. Yo no he encontrado versión oficial de lo sucedido, de cuál ha sido el motivo por el que Italia al final no ha acudido a la pre-party. Hay rumores que hablan de la pérdida de un vuelo o de que no quería llevar la guitarra en bodega, que no quería facturarla y entonces al final no cogió el vuelo. Pero bueno, oficial, pues el motivo de la ausencia de Italia, yo por lo menos realmente no lo sé. Y bueno, simplemente destacar también la actuación de Malta con la apertura. Ya sabíais que en las dos pre-parties anteriores, la de Países Bajos y la de Londres, había traído una apertura de canción al inicio, había puesto un trocito de una canción homenaje de cada país y también un disfraz y un vestuario de homenaje a cada país. Es decir, que Malta se está currando esta pretemporada maravillosamente, cuidando sus actuaciones, haciéndolas especiales en cada sitio. Y aquí estábamos muy expectantes por saber cómo iba a ser o qué canción iba a ser o cuál iba a ser el disfraz de Malta, ¿no? Aquí tenemos la actuación. Tenemos a Sisal de Dinamarca, a Kyle de Noruega y a JJ de Austria tapándoles, y eligieron Zorra de Nebulosa y a Miriana, que vino disfrazada de Beauty Blender. Vamos, si no me equivoco, yo creo que os comenté el sketch, la conversación que hubo entre ellos en Instagram, donde ella acababa diciendo: Dios mío, me parezco un Beauty Blender. Un Beauty Blender, para los que no sepáis, son las esponjillas estas que se utiliza para poder ponerte el maquillaje en la cara. En una conversación, porque la luz que tenía tal, ella dijo: Dios mío, parezco un Beauty Blender, y todo el mundo se rió muchísimo. Y por eso viene disfrazada de Beauty Blender. Pero ese era el disfraz. El vestuario que nos trajo fue esta maravilla de vestuario. ¿Qué ponía ahí? La marca Superón, ¿no? Icadis. No sé, realmente... No. A ver si es que... ¿De qué va? ¿De barco? No sé lo que va. Bueno, la bandera española, que la verdad que fue una gozada. Y pues hizo un show maravilloso. Tuvo que hacer playback porque ya durante las entrevistas ni siquiera concedió entrevistas a la prensa el sábado, estaba mal de la voz y no quería forzar la voz ni castigarse. Kyle de Noruega también tuvo que hacer playback porque estaba malo de la garganta. Y de Eurovisión de este año, no sé, ahora mismo no recuerdo si alguno más hizo playback, pero bueno, lógicamente tienen que preservarse, está muy cerca de Eurovisión y no es cuestión de forzar la voz. Para cerrar la actuación, Miriana sacó a los Kai de Suecia. Y hicieron los saltitos en las bolas de goma al final. Yo creo que todos los artistas se lo pasaron estupendamente en la pre-party. En la after-party saludaron a los fans, disfrutaron muchísimo. Bueno, simplemente contaros también, para que veáis pues cómo ha sido la interacción con todos los artistas en Europop. En Instagram estamos publicando todas las entrevistas que hemos ido haciendo a todos los artistas. Tenéis un montón de interacciones con ellos, de entrevistas. Son muy divertidas, de verdad. Yo me lo he pasado estupendamente con Lavado grabándolas. Las tenéis tanto en Instagram
como en nuestro canal de YouTube, que ahí las pondremos íntegras, sin editar. Y bueno, simplemente comentaros eso, que en el directo de esta última semana, el tarde-noche de mates y birra, ahí os contamos absolutamente todos los detalles de lo que ha pasado en esta preparte. Bueno, compartiros, Melody, ya os digo, ha sido un exitazo, ha tenido un baño de masas espectacular. Ahora luego lo vamos a ver también en las apuestas. Creo que las preparties la han sentado muy bien especialmente. Simplemente quiero compartiros esta entrevista de Fame de Eurovision Crave, que es realmente divertida. Imagine now, Lady Gaga calls you, and she's like, ding, ding, Melody, soy Lady Gaga. Imagina, le está diciendo, ya sabes todo el rollo de la conversación con Lady Gaga, tú hablas con Lady Gaga, y Melody, sí, claro, yo le digo, ring, ring, y le dice, Lady, y aquí siguen con la broma. Entonces dice, imagínate que te llama Lady Quiero Gaga. ser una diva como tú. Que es las 3 primeras clases que enseñaría a Lady Gaga para ser una diva como tú. Yo a mi Lady le diría... A mi Lady. Sí. Yo le diría, ven para acá, Lady. Yo le enseñaría el helicóptero, ¿a que sí? Yo le diría, Lady, en esos días que tú tengas así cruzados, el helicóptero y los espantamos a todos. Yo le diría eso. Le diría, nena, y ella me diría, all right, hey. Eso le diría. Luego le enseñaría una patadita así un poquito más flamenca, más rumbera. Esto que yo me hago. Eso, ¿entiendes? Algo así. Un desplante. ¿Sabes? Esto de... Un desplante. Que mira así y haga así. Algo así le enseñaría. Porque esa sería una diva un poquito más mediterránea, sexual, un poquito más española. ¿Sí? Y le enseñaría para esos momentos de entrevistas el guiño mío del videoclip. Ah, hello. Así, ay, además con la mano. Sí, con la mano. Oh my God, que no. Wow, bravo. Es icónica, de verdad. Melody es que es icónica. Si no existiera, habría que inventarla también. Nos está dando una temporada llena de momentazos impresionantes. Bueno, debido a la muerte del Papa, ha habido que cambiar pues la planificación de eventos que tenía RTV, tanto para la presentación de la nueva temporada como la fiesta de despedida que había planificada para Melody. Se realizará la fiesta de despedida, se cambia la fecha al 5 de mayo en el Teatro Barceló. Lo que no... Mira, eso no lo he leído, es si ya se habían repartidos las entradas o no. Mira, eso no lo he podido investigar. Seguramente sí, entonces esas mismas entradas valen para el día 5. No lo sé, pero bueno. En el Teatro Barceló de Madrid, el día 5 de mayo será la fiesta de despedida de Melody para Eurovisión. Vamos con noticias de propio Eurovisión. Nemo, vigente dueño del micrófono de cristal, actuará en Eurovisión 2025 en Basilea y, por supuesto, estrenará nuevo single. I will be performing at this year's Eurovision as the last year's winner. Thank you so much. It's my great honor to return to the stage with a new song that you have definitely not heard yet, and that I am so freaking excited to perform for you. I'll see you there in Basel, May. Tune in, and hope you're doing well. Bye bye. Genial. Nemo, nueva actuación que seguro que será chulísima, porque además el directo de Nemo es que es maravilloso, pero seguro que está preparando un show súper chulo para esta tradición que suele pasar, ¿no? Que el ganador presente nuevo single en
la edición siguiente. Vale, nuevas actuaciones, ya nos van contando más detalles de cuáles van a ser más intervals que vamos a poder ver durante las semifinales y final de Eurovisión. The Roop van a actuar en Eurovisión 2025. The Roop fueron los representantes de Lituania de la edición cancelada 2020 y de 2021. Si no me equivoco mal, van a interpretar On Fire, que fue la canción de 2020 que nunca se pudo interpretar en Eurovisión. Repasamos que en la semifinal 1 hasta ahora tenemos un acto de apertura donde van a participar 45 artistas que van a representar distintas facetas de Suiza. También es en esa primera semifinal va a haber un medley de ex representantes suizos de Eurovisión, entre los que tenemos a eso ya lo comentamos en otra semana, a Paola, Peter Sui Mark, a Luca Hani, a John Tears, y también anunciaron el interval de Efendi de Azerbaiyán, que también fue representante de 2020 y 2021. Han salido voces y teorías de dos artistas del 2020 que van a participar en Eurovisión 2025. Hombre, y entonces han salido voces, no es ni siquiera rumores, ideas, que estaría muy guay, que a esos países que participaron a esos artistas que fueron elegidos en 2020 pero no fueron reinvitados o reelegidos en 2021, pues a ver que yo me acuerde, ¿no? Croacia, creo que era Croacia, ¿no? Creo Ulrike de Noruega pues no fue reelegida. Finlandia también tenía a este chiquín que ahora mismo no me acuerdo, que tenía una canción muy bonita, tampoco fue reelegido. Diodato, por lo menos, por ejemplo, en 2022 sí que pudo actuar ya en su canción en Eurovisión Italia, ¿no? Ben Dolik de Alemania, efectivamente me está diciendo Gatovic. Hay varios del 2020 que con su canción no pudieron. Estaría bonito que, bueno, no todos en una edición, pero que los fueran llamando para resarcirse. La verdad es que estaría... a mí me parece que es una idea muy chula. Entonces, ya que han traído a dos, pues que traigan a los otros. Si les quedan muy pocos, 5 o 6. Que los traigan para que canten sus canciones. Vale, más, se han desvelado las localizaciones de todas las postales grabadas de Eurovisión 2025. Han sacado todo el listado. La de España se grabó en Lucerna, una ciudad suiza muy conocida por su lago, su puente de madera, que se llama Kappelbrücke, y su cercanía a los Alpes. Así que supongo que Melody grabó ahí en imágenes con ese puente. Ahí tenemos todas las localizaciones: Basilea, Bern, Emmental, Zúrich, Zermatt, Fribourg, Gruyère, Ascona, Ginebra, en fin, muchas localizaciones, algunas varias repetidas. La de España ha sido en Lucerna. Más, esta noticia yo de verdad me ha dejado loco. Ayer en Europop, en el directo de Europop, y es que intento, pero es que Vicky vocalísima, está ahora mismo en directo y entonces no me ha podido responder. Pero ella sacó a relucir, porque estábamos hablando de Eurovisión Latinoamérica, y dice, oye, que ha llegado un rumor, pero ahora mismo no recuerdo de dónde, que ha llegado un rumor de que va a actuar Bad Bunny en Eurovisión Basilea para anunciar que se va a celebrar Eurovisión Latinoamérica este año, y que va a ser con el anuncio y con la actuación de Bad Bunny. Tenéis el directo de Europop. Yo le dije, venga, hombre, ¿cómo va a ser Bad Bunny en Eurovisión? Y, hombre, no, hombre, está ahí tan metido una que no veas. Hoy, en la cuenta de Eurovisión, es que es demasiada casualidad, ¿sabes lo que te quiero decir? En la cuenta de Eurovisión ha seguido a Bad Bunny, al perfil de Bad Bunny, le ha hecho el follow. Entonces es como... yo, de verdad, que me he quedado muerto. Bueno, ya está. Yo solo cuento los hechos y las cosas que han pasado. Desde luego, muy curioso. Con respecto a Eurovisión Latinoamérica, pues todavía no tenemos nada, pero desde luego la sensación que me da es que sí, después de las noticias que ha habido
de que se iba a tomar una decisión a final de marzo. Si no ha salido la noticia diciendo no se ha podido llegar a un acuerdo, no va a poder pasar, pues no sé, ¿sabes? A ver qué pasa. Estar muy atentos durante la semana de Eurovisión porque puede pasar absolutamente de todo. Vamos a repasar las novedades que tenemos en el canal de YouTube, que desde que me fui yo el jueves a la pre-party pues ha sido un montón. Creo que nos quedamos en esta versión acústica de Adonis de Chequia con el Kiss Kiss Goodbye. Tenemos también una Jungle Caramel Edition de Gojo de Australia, de su Milkshake Man. Este Vuelve Conmigo de Melody, que es el que ha interpretado junto a Anabel Conde durante la pre-party de Madrid. Pues también lo tenéis ya en el canal de YouTube. Luan, que ha cantado una versión acústica de Mamán. También tenemos de Kyle Alessandro de Noruega, Lighter, con una orquesta de la radio noruega. Erika Bigman con Unicome, un remix club de Erika de Finlandia. Y de este año, Tautumeitas, Saudade Saudade, una cover de la canción de Portugal. Se han marcado esa cover, seguro que muy bonita. Y los Vive, otro vídeo haciendo una cover de Guns N' Roses de Welcome to the Jungle. Veremos todos estos vídeos en directo aquí cuando termine el weekly. Muy bien, venga, vamos al repaso de los streamings y de los rankings y absolutamente de las apuestas, de todos los datos, de toda la información. A nivel de escuchas de Spotify, Lucho Corsi sigue liderando con 35 millones, Kai le está pillando muy cerca con 34, Gabri Ponte tercero con 12 y Melody, que lo siguen separando, pues tiene ya 11.300.000. Sí, 11.300.000 más o millones, así que sería cuarto. Cloud o quinto, entre cuarto y quinto, muy cerca de Cloud, que tiene 11.600.000. Estonia, Tommy Cash con 10 millones. A nivel de visualizaciones de YouTube, Gabri Ponte primero con 27 millones con Total Italia. Lucio Corsi segundo con 22 millones. Kai terceros con 20 y Melody cuarta con 15 millones. Esos son un poco los vídeos y las canciones que más se han escuchado de Eurovisión de este año. A nivel de apuestas, vamos a repasar pues las apuestas, todas las apuestas que tenemos ahora activas, que son realmente un montón. A mejor canción, ¿cuál va a ser la canción báltica que mejor posición va a quedar? Pues la de Estonia está ahora mismo primera con un 75%, segunda Lituania, tercera Letonia con mucha diferencia. Del Big Five, ¿cuál es el Big Five que mejor va a quedar? Francia con un 71%, sería el Big Five que mejor posición va a quedar. Italia segunda con un 12%, muchísima diferencia. Reino Unido tercera con un 7%, cuarta Alemania y quinta España sería, según las apuestas, no es que vaya a quedar quinta, sino la que menos confianza tiene para quedar mejor de entre todas las Big Five, que es muy diferente, que es una sutil, que es distinto. Ya os lo expliqué en ese vídeo especial de apuestas. Vale, ¿cuál va a ser la canción nórdica mejor posicionada? Suecia con un 83%, Finlandia segunda con un 12% y luego ya Noruega, Dinamarca e Islandia muy, muy, muy lejos. De las canciones balcánicas, ¿cuál va a ser la mejor posicionada? Albania primera con un 58%, Grecia segunda con un 22% y ya con mucha más distancia Eslovenia tercera con un 9%, Serbia, Croacia y Montenegro en última posición. De la semifinal 1, vale, vamos a ver quiénes son los que tienen más posibilidades de clasificarse de la semifinal
1. Suecia, un 93% de posibilidades de clasificarse, igual que Países Bajos, un 93%, Estonia un 92% y Ucrania un 92%. Podemos dar por hecho que estos 4 se van a clasificar segurísimo. Albania también muy alta, 89%, Noruega 82%, Polonia 79%, Chipre 78%, Bélgica 70% y San Marino 66%. Todos estos países con altos porcentajes y con bastante diferencia ya con respecto al resto, que no supera el 50%. Azerbaiyán, Islandia, Eslovenia, Portugal y Croacia, según estas encuestas, se quedarían fuera. ¿Qué países tienen más posibilidades de no clasificarse según las apuestas? Croacia sería la que más seguro tienen las apuestas de que no se va a clasificar con un 77%, Portugal segunda con un 70%, Eslovenia tercera con un 62%, Islandia con un 59% y Azerbaiyán con un 54%. Y ya a ganador de la primera semifinal, ¿cuál va a ser el país que va a ganar la primera semifinal? Suecia sería el primer país con un 63%, una diferencia abismal con respecto al resto, que tiene, por ejemplo, Estonia un 9%, Países Bajos un 7%, Ucrania un 4%, porque es a quién va a ganar la semifinal. Parece que todo el mundo tiene clarísimo que la semifinal, que es solo televoto, la va a ganar los CAI. De la segunda semifinal, ¿quiénes van a ser los países que se van a clasificar? Aquí yo creo que está la cosa más ajustada y por lo tanto para mí esta es realmente la semifinal difícil o la que más sorpresas nos va a dar, y aquí en las apuestas también se refleja. Las posibilidades de clasificarse de Finlandia, 92% muy altas, Austria 92% e Israel 92%, muy seguro su clasificación. Malta un 80%, Chequia 79%, Grecia 78%, Lituania 78%, Australia 75%, y ya más justitos, Luxemburgo con un 60% y Serbia con un 59%, a menos distancia de los que se quedarían en principio fuera, y por eso creo que hay un grupo ahí que, dependiendo de lo que pase en la actuación en la semifinal, va a ser lo que determine si se clasifiquen o no. Irlanda está con un 51%, Dinamarca con un 47%, Armenia con un 41%, Letonia con un 40%, y ya sí que mucho más descolgados y con menos posibilidades, Montenegro con un 21% y Georgia con un 17%. De quiénes no se van a clasificar en la segunda semifinal, si lo preguntamos en negativo, los que tienen más claro que no se van a clasificar son Georgia con un 81%, Montenegro con un 78%, y ya luego pues Letonia con un 60%, Armenia con un 58%, Dinamarca con un 52% e Irlanda con un 49%, pero Serbia también hay muy cerca con un 42% y Luxemburgo muy cerca con un 41%. Todo ese grupo ahí pueden pasar bastantes cosas, más los sustos, sorpresas y cosas inesperadas que puedan pasar completamente, porque pasan todos los años. Con respecto al ganador de la segunda semifinal, aquí ya está no está tan exageradamente separado ni tan claro. Israel, gracias al televoto, parece que es el más claro que va a ganar, con un 45%, y con un 23% estaría Finlandia segunda y Austria tercera con un 17%. Vale, esas serían todas las apuestas, y ya miramos las apuestas las apuestas a ganador, que como sabéis estoy haciendo ya yo voy haciendo la comparativa y os puedo ir contando los resultados con un poquito más de análisis de comparación con las otras semanas. Bueno, Suecia va primera, ya se mantenía primera. La noticia sería que se dispara, ha subido un 9% su porcentaje de victoria con respecto a la semana pasada. Esta semana está en un 37%, la semana estaba con un 28%. Es como ya cada vez, según va pasando las semanas, la gente va teniendo más claro que Suecia sería la ganadora. Austria sigue en la segunda posición, pero pierde un poco de las posibilidades de esa victoria, ¿no? Pierde un 3%. Francia también en tercera posición, pero perdiendo un 1%. Gana un puestito Países Bajos
y se coloca en cuarta posición, que lo pierde Israel, que se coloca en quinta. Subida de Chequia, otros 3 puestos que sube y un porcentaje de 2% más de confianza, lo que hace que se coloque en el sexto. Chequia, que no para de subir en las últimas semanas. En las últimas semanas subió 2 posiciones y esta semana ha vuelto a subir 3 posiciones. Está clarísimo que Chequia ha ido consiguiendo adeptos, le ha ido viniendo muy bien sus actuaciones en las pre-parties, es bastante evidente. Esas posiciones las pierden Finlandia, que pierde un puesto y un 1%, Bélgica, que pierde un puesto, y Estonia, que pierde un puesto y un 1% y se coloca en el 9. Reino Unido gana un puestito, que lo pierde Italia. Chipre gana un puestito, que lo pierde San Marino. Y a partir de ahí, aquí ya los porcentajes estos que son tan bajos que tampoco hay que hacerles mucho caso, porque es que ya son porcentajes muy, muy bajos. Irlanda gana 2, pierden Grecia y Australia. Noruega gana 3. Alemania se queda como está, Lituania pierde 2 y España gana 4 posiciones. No sube de porcentaje de confianza, pero sube 4 posiciones y se coloca ya en el 24, que bueno, que por lo menos ya estamos por encima del 26, que eso ya es de agradecer. Ya por lo menos nos ponemos como entre los 26 finalistas, ¿no? Caída de 3 puestos de Polonia, caída de 3 puestos de Eslovenia, suben 4 Serbia, Armenia, baja 5 posiciones Georgia. Un poco bastante ahí descalabro, pero ya os digo, los porcentajes aquí son tan bajitos que, claro, a poquito que se mueva, ya claro, los movimientos son muy bruscos. Desde luego, digamos que la noticia más relevante sería ese ya Suecia, que se está disparando y que, como siga así, pues va a llegar pues como llegó Lorín, ¿no? Al final, con un 40, con un 50%, una cosa loquísima, ¿no? Pero yo creo que va a haber sorpresas, sinceramente. Yo quiero, espero, deseo que haya sorpresas las próximas semanas. Muy bien, seguimos. Tenemos... estábamos con varias votaciones de varios clubs de fans. Recordar que el INFE es como el OGAI, pero es otro club de fans internacional que existe. Clubs de fans de Eurovisión, y que también piden a sus clubs internacionales que vayan votando. La semana pasada ya habíamos tenido algunos votos. Esta semana pues hemos tenido los votos de Alemania, que le ha dado los 12 puntos a Suecia, los 10 a Albania y los 8 a Francia. Alemania, el INFE sí que nos ha dado 4 puntitos. Grecia le ha dado los 12 puntos a Austria, los 10 a Noruega y los 8 a Países Bajos. Ellos nos han dado 2 puntitos. Chipre nos ha dado los 12 puntos a España. Ole, Chipre, ole, ole y ole. Muchísimas gracias al club INFE de Chipre, que le ha dado los 12 puntos a España, 10 a Suecia, 8 a Países Bajos. Rumanía le ha dado los 12 a Austria, los 10 a Albania y los 8 a Francia. Y Georgia le ha dado los 12 a Israel. Vaya sorpresa. 10 a Países Bajos y 8 a Austria. Si llevamos el reconteo total, Austria va ganando con 73 puntos esta encuesta, Suecia segunda con 65 y Albania tercera con 55. España por ahora va en una octava posición con 22 puntitos, pero todavía nos faltan varios clubs INFE por votar. Más, tenemos el OGAI Poll, otra encuesta ya del club OGAI, que son más, tienen más renombre, son más famosos, y que ya esta semana han comenzado a compartir las votaciones oficiales. Digo las oficiales porque los votos de Francia, creo que el propio OGAI Francia lo publicó así, como un papel de servilleta, diciendo: estos son los puntos de Francia que hemos dado. Que no los tenían que haber compartido, pero en principio son esos y ya lo sabemos, ¿no? Los recordamos un poco, los puntos de Francia fueron 12 para Países Bajos, 10 para Austria, 8 para Suecia. A España le dieron 2 puntitos. Esta semana ya hemos tenido los primeros votos oficiales, que serían los de Letonia, que le ha dado 12 a Suecia, 10 a Estonia, 8 a Luxemburgo. OGAI Chipre
Le ha dado 12 aquí a Austria, 10 a Países Bajos y 8 a Suecia. Los Ogae Chipre aquí, los de Ogae han sido más comedidos con España y nos han dado 5 puntitos. Ogae Finlandia le ha dado 12 a Suecia, 10 a Austria, 8 a Países Bajos y a España nos ha dado 4 puntitos. Y Ogae Israel ha dado los 12 a Suecia, 10 a Austria, 8 a Malta y a España nos ha dado 5 puntitos. Sumando todos los votos por ahora de los clubes Ogae, gana Suecia con 52 puntos, Austria segunda con 44 y Países Bajos tercera con 37. España por ahora estaríamos en un sexto puesto con 16 puntos, empatados con Luxemburgo. Nada, los próximos días van a ir saliendo todos los puntos Ogae, que son muchísimos más clubs, y por supuesto aquí iremos recopilando todos los resultados. Hoy, normalmente todas las semanas, había actualización del modelo predictivo de Eurovoice. No ha habido actualización esta semana, así que en principio, pues bueno, los datos son los mismos que las de la semana pasada, que predecían a Suecia como ganador. De las predicciones de SC Plus que están haciendo en SC Plus España, en sus odds, que tienen en cuenta pues las apuestas y las escuchas y distintos datos, en su predicción, pues nada, sigue subiendo, sube casi un 5% la confianza en la victoria de Suecia, que está ya aquí por un 23%. Austria sí que pierde un poquito de confianza, sigue en segunda, pero con un 9,77%. Tercera estaría Francia, cuarta Estonia y quinta Suiza. España estaríamos en esta predicción, estaríamos en un octavo puesto con un 3,46% de confianza, de posibilidades. Esa sería la predicción de SC Plus España. Bueno, seguiremos aquí recopilando todos los puntos de todos los clubs de fans, de todas las encuestas, y os lo seguiré actualizando y os lo seguiré comentando las próximas semanas. Vamos con noticias ya de artistas de Eurovisión. Compartiros en vivo, bueno, totalmente de Suiza, de SOEME, cantando la canción de Francia, para que veáis lo bonito que es. Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. Tiene una voz preciosa SOEME, a lo que la propia Luan de Francia ha respondido cantando la canción de SOEME. Tu comprendras un jour que les fleurs sont plus belles quand on les arrose. Tu m'as coupé tellement de fois. Si tu veux, je pars avec toi pour faire un voyage, faire un voyage, faire un voyage avec toi. Tiene una voz preciosa, preciosérrima, una cosa maravillosa. De Luan tenemos ya, tenéis el vídeo que hemos visto en esa versión, creo que era acústica, ¿no? El vídeo que hemos visto en YouTube, pero ya tenemos una actuación en vivo, aparte de la del estadio, pero una actuación en vivo ahí en plató, que tocando el piano con su canción Mamá. Vamos a ponerla aquí. Si estás en diferido, te voy a tener por eso un cachito muy cortito, lo siento mucho. Cuidado con Francia.
Cuidado con Francia porque es que, bueno, Luan lo hace de maravilla y la canción pues te atrapa. ¿Qué quieres que te diga? Cuidado con Francia. Totalmente. Una maravilla escucharla, una voz preciosa, un directo precioso, impresionante. Venga, Alemania. Nos aseguran que Abor y Tina van a hacer una actuación completamente diferente para Eurovisión. Así que, en principio, pues el concepto que trajeron para su final nacional, pues no veremos nada de eso parecido porque va a ser algo completamente diferente. Nada, lo que tenemos es muchas ganas de volver a escucharles en directo. Noticias con respecto a Chipre, en el que parece que va a estar volando o elevado. Bueno, hay distintas teorías. En realidad es como que, bueno, realmente las declaraciones lo que dicen es que Theo Ivan no va a estar tocando el suelo durante los 3 minutos. En principio va a ser como, pues parece que va a ser unos andamios, ¿no? O que va a estar subido en unos andamios, o que va a estar subido algo, o que va a volar, o vete a saber absolutamente qué. Todo viene por unas declaraciones en un podcast de... ahora no me sale de Christian Björkman. Declaraciones de Christian Björkman que también decía que iba a venir como invitado a cantar Eurovisión a alguien, pues alguien muy, muy, muy especial, que pues eso, pues si lo relacionas ahora con lo de Bad Bunny, dices, me cago en todo, si es que nos están dando pistas absolutamente de todo. Bueno, recordar que para la puesta en escena de Chipre, de Theo Ivan, va a estar Sergio Jaén, el director artístico español. Con respecto a la puesta en escena de Grecia, también tenemos detalles en los que dicen que el stage en el que ella va a estar, bueno, que la protagonista de la performance va a ser la propia Claudia. Bueno, eso era de esperar, pero nos dicen que el staging va a ser una especie de plataforma plana similar a un espejo, y que está diseñada para reflejar imágenes simbólicas, y nos dan detalles en el que decían, imagínate a una madre y a una hija que no pueden comunicarse. Ya sabéis un poco el sentido de la canción, tanto el sentido figurado como el sentido real. Pero en el sentido figurado, pues una madre y una hija que no pueden comunicarse. Entonces parece que van a tener esas imágenes, esos visuales que van a ser muy emotivos y que van a ayudar a transmitir el mensaje de Claudia. Armenia. Park va a incluir letras de su canción Survivor en armenio, así que incluimos un idioma más a la lista de idiomas de este año, que si no recuerdo mal creo que ya alcanza ya 20 idiomas los que va a haber este año en Eurovisión, que la verdad es que son un montón. Y Portugal está grabando el videoclip de su canción y te invita a participar. Si quieres enviar imágenes tuyas para el videoclip de Portugal, lo puedes hacer. Tienen que ser pues en referencia, pues eso, a si estás viviendo en un sitio que no es tu lugar de nacimiento, que no es tu hogar natal. Pues algunas imágenes, la verdad es que no me he leído si han mandado instrucciones o algo, pero si estás con esas características, pues investiga que puedes mandar un vídeo de cómo tienes morriña de tu casa, de tu hogar, y poder salir en el videoclip de Portugal. Más, tenemos confirmación de que Zenit de San Marino va a actuar en el Euroclub. Última confirmación de las actuaciones que va a haber en el Euroclub de Basilea. Tenemos confirmados ya a Jedward, a Time Bale de Suiza, a Remo Forrer de Suiza, a Jerry Hale de Ucrania, Sylvester Belt, Gumbor también de Suiza, Gustav, Nebulosa, Effendi, Michael Schul de Alemania, César Samson de Austria, Los Keino, Zenit y Emily de Forest. Sería la lista de artistas que van a actuar en el Euroclub de Basilea durante toda la semana. Si os acordáis, ya os lo conté, la BBC Radio 2 había seleccionado 70 y tantas, tampoco eran tantas canciones, para que sus oyentes votaran
y dijeran cuáles son las mejores canciones de la historia de Eurovisión. Pues nada, los oyentes de Reino Unido han votado y este sería el top 10 de las mejores canciones de la historia de Eurovisión según ellos. En el 10 Maneskin, en el 9 Lordi, en el 8 Lorin con Tattoo, en el 7 Manse Merlot, en el 6 Daddy Freyr con Think About Things, en el 5 Karilla, en el 4 Alexander Rybak con Fairy Tail, en el 3 Conchita Wurst, en el 2 Lorin con Euphoria y en el 1 Sunrider. Han votado público del Reino Unido. La única que había entre las posibles españolas para ser votada era Slow Mo de Chanel y la han dejado en un puesto 33. Si hiciéramos eso aquí en España sería lo mismo pero con canciones españolas, así que nadie se enfade y se indigne porque aquí pasaría exactamente lo mismo. Bueno, ha anunciado, hablando de Daddy Freyr, ha anunciado nueva gira europea y tenemos fecha en España. En principio esta vez solo en Barcelona. El 12 de octubre en la sala Razzmatazz 2 tenéis nueva gira de Daddy Freyr. Yo fui el año pasado, creo que fue. Me lo pasé estupendamente, súper divertido, súper recomendable. Y noticia curiosa, la vuelta de Chanel Terrero a Twitter. Ya sabéis que Chanel se tuvo que cerrar el Twitter después de su elección, después de su victoria en el Benidorm Fest, porque el hate que recibió fue absolutamente inhumano, brutal. Y pues aquí tenemos su mensajito de bienvenida. Hola, I'm back, con una puerta y dando pistas de lo que supongo que será su próximo single o su propio lanzamiento. Muy bien, y estas son todas las noticias de la semana, que como veis son un montón. Tenemos pre-parties, tenemos estadísticas, tenemos apuestas, tenemos absolutamente de todo. Nada, nos quedan 2 semanas de Weekly antes de marcharnos a Basilea. Estaremos atentos, pues eso, a todos los rumores, a todos los detalles y, por supuesto, a todos los datos para yo ir rellenando mis Excels. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que he recibido este fin de semana a la pre-partida de Madrid, de todos vosotros, de verdad, un asbesto muy fuerte. Recordaros, deciros que esta semana que viene, ya a partir de esta semana, vamos a celebrar el Toxic Vision Song Contest. En principio sería este domingo la primera semifinal, el próximo jueves la segunda semifinal y el próximo domingo 4 de mayo la final del Toxic Vision Song Contest. Lo haremos en directo, la simulación que hacemos aquí en el canal de Eurovisión, con votaciones de todos vosotros y con votaciones de jurados invitados especiales, y en el que pues haremos una simulación aquí en el canal de quién va a ganar el Festival de Eurovisión este año. Y nada, recordaros que pues bueno, que tendremos cobertura, que nos iremos a Basilea y que por supuesto que vamos a hacer un montón de contenido desde allí, yo y mis compis de Europop desde allí, así que nada, no os perdáis absolutamente nada. También recordaros que vamos a hacer muchos sorteos. Hoy, por ejemplo, hoy vamos a sortear estas cartas maravillosas de tarot de un artista que se llama Estefanía Jet, ¿vale? Que nos que ha hecho estas maravillas de cartas. Hoy vamos a sortear esto, pero también vamos a sortear en las próximas semanas entre los suscriptores de Twitch, pues, por ejemplo, esta camiseta de Melody o un pack súper especial, súper top, camiseta, taza, bufanda, de un montón de cosas de merchandising de Eurovisión 2025. Así que nada, suscribirse, venirse aquí a Twitch y seguir al canal, que vamos a hacer un montón de sorteos y vamos a dar un montón de regalitos. Gente, un asbesto muy fuerte. Muchísimas gracias por vuestro cariño, por el seguimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.